tecnología. Mañana te van a estar esperando en Copeti, Avellaneda. En Cosme Asesores de Seguros tenemos varios planes. Junto a Federación Patronal te ofrecemos asesoramiento. No dejes de consultarnos. Cosme Asesores de Seguros, San Lorenzo 1237, teléfono 420-948. Super Hot Sale en Terral. Podés aprovechar hoy, mañana, pasado. No te pierdas los descuentos que tienen para vos. 20, 30 y hasta 40% off en todo el local. Productos seleccionados como cintos y billeteras con el 50% de descuento. Además, 20% off en todas las yerbas uruguayas. Y si llevas yerba Canarias de kilo, te regalan una bombilla. Terral, Abejer 1115. A las 15 horas de hoy, miércoles 14, en la intersección de calles 41 y 44, hubo un siniestro. Allí colisionaron un automóvil Toyota Corolla conducido por María Leticia Robledo, quien tiene 35 años, y una moto Yamaha Krypton de 110 centímetros cúbicos que la guiaba el señor Alfredo Víctor Montenegro, quien tiene 54 años, quien fue derivado hacia el hospital por el servicio del 107. La moto del señor Montenegro terminó en la cuneta de la intersección allí entonces de calle 41 y 44. Vení a Impulso, donde podés encontrar todo lo que necesitas en útiles escolares. Además tenemos todo lo que tu empresa necesita y una amplia variedad en juguetería. Trabajamos con todos los medios de pagos. Impulso los espera en 9 de julio, esquina Patricio 10, en General Obligado 952, en Roca 2468 y en la web libreriasimpulso.com.ar. En Lumpio encontrás toda la nueva temporada para bebitos y niños hasta 3 años. Además, tienen regalos para recién nacidos. Ofrecen 15% de descuento de contado, 10% de descuento por transferencia y también podés abonar en 3 pagos sin interés. Te esperan en Lumpio, Alvear 518. Ayer a la tarde nuevamente la intersección de calles 23 y Ruta Nacional 11 o Avenida Oro Blanco en la ciudad de Avellaneda ocurrió un siniestro. El automóvil Volkswagen Gol, que era conducido por Pablo Fleita, y una moto que era guiada por Horacio Vega, quien tiene 32 años. A consecuencia de este siniestro, el conductor de la moto, Vega, fue derivado hacia el hospital. Lo que nos decían es que mientras estaban circulando, dio el semáforo en rojo y bueno, algo pasó con el motociclista que no alcanzó a frenar y lo chocó de lleno al automóvil que era conducido por el señor Fleitas. Atención, Reconquista, hasta el 16 de mayo, en SP Indumentaria, viví el bendito sale con un 40% off en artículos seleccionados. Aprovecha esta oportunidad única y acércate a nuestro local en Iriondo y Obligado Reconquista. SP Indumentaria, by Bendito Cotton hasta el 16 de mayo, 40% off en artículos seleccionados. Volvieron los Frappoi a Polihub, sí. Mega producción de esta ricura para todo tipo de ocasión. Disfrútalos ahora. Pasás por Polihub o llamás 428-908. 450053 es la línea de WhatsApp en Reconquista, 450054 en Avellaneda o bien en Pedidos Ya. Anoche aproximadamente a las 22:20 el personal del Grupo de Operaciones Tácticas, mientras realizaba patrullajes por Barrio de Nuevo, más precisamente en la Manzana 11, allí interceptaron a Damiano Armando Soto, conocido como Nano y tiene 27 años, y este llevaba 2 palas y una grasera. Al consultarle por estos elementos, no supo decir de dónde eran, de quién era la procedencia, y se supo que habían sido sustraídos desde una ladrillería que está ubicada en calle Pietro Paolo.
siendo el damnificado el señor Walter Muchut, quien tiene 52 años. Lo agarraron con las palas en la mano. Después dicen que no trabajan, ¿bien? Después dicen que no trabajan, esa con la pala en la mano. Dos. Bueno, pero hay que comprar las encima. palas si las necesitas. ¿Nos vamos al cine? Vamos, viví el cine como nunca antes. Y la fiesta del cine vuelve y tenemos en la cartelera... El destino no se puede esquivar y esta vez corre por la sangre. Destino Final 6, Lazos de Sangre, estrena este jueves 15. Mañana a las 21, Cine Recite, una historia de película. La sexta ya, tremenda saga, ¿eh? En Avejer 755. Tenemos visitas en radio hoy, podemos mostrarla, Alfred, a las cámaras para los que siguen el streaming de Reconquista hoy. Hola, Sofi. Hola, Gustavo. ¿Cómo te Buenas va? tardes. Muy bien. Sofía es abogada, tiene 34 años, trabaja en la Agencia de Prevención de Consumo de Drogas del Gobierno de la provincia, es integrante de la Sociedad Internacional de Profesionales que trabajan en el uso de sustancias, es estudiante de Ciencias del Comportamiento y una interesada siempre en políticas sociales. ¿Escuchaste lo que pasó con esta criatura? 9 meses con una crisis respiratoria, la internaron estos días, estuvo en el Hospital Reconquista, consumidora de cocaína. Bueno, escuchaste también el problema, hablando de políticas sociales, cómo vive esa familia. Tiene un hermanito de 4 años, 2 padres que son muy enfermos, consumidores de cocaína, un contexto de violencia familiar y violencia sexual. Sí, lamentablemente escuché hablar de este caso. También podemos decir que son muchos los casos de niños también que ya nacen con síndrome de abstinencia, que eso es mucho más grave. Por suerte tenemos un sistema de protección integral de niños que pudo abordar esta situación. Tanto el Servicio Local de la Ciudad de Avellaneda pudo intervenir y ya están tomando, por decirlo, cartas en el asunto. Yo no he hablado con la delegada de niñez, pero entiendo que en estas situaciones el servicio, la niñez, adolescencia y familia de la provincia toma intervención y se toman medidas de protección que ya sean integrales, que tiene que ver con trabajar con la familia, o bien se toman unas más excepcionales que tienen que ver con aislar momentáneamente a los chicos de ese entorno hasta tanto mejore la condición de la familia. Yo cuando pasa esto, siempre me pregunto cuántas criaturas deben estar en esta situación de vulnerabilidad. Pobrecitos, con padres que son alcohólicos, violentos, drogadictos, con abusadores. Sí. Ahora, vos sos más joven, se viene un mundo más complicado, ¿no? Se viene un mundo más complicado. Lo difícil de esto también es las situaciones, porque se pueden abordar las situaciones de distintas maneras, pero lo grave es aquellas que no llegan al sistema o que no se pide ayuda y terminan apareciendo estos casos de emergencia cuando ya el Estado interviene y llega tarde, lamentablemente. Sí, yo quería hablar un poco a raíz de esto. Pero ¿hay forma de ser optimista con este panorama? Porque Sí. la droga, el alcoholismo trae más violencia. Por empezar, el papá o mamá borracha que le pegan al hijo o lo descuidan, los dejan solitos, no le dan alimentación, protección, ni hablar el que sale a robar y comete delitos y cada vez más violentos, porque si no aprecia su propia vida, ¿por qué va a apreciar la tuya? ¿Cuál es el problema de empujarte y tumbarte de la moto, de la bici para robarte, o de pegarte con lo que fuera por la cabeza, una puñalada? ¿Vos sos optimista a pesar de Yo este soy muy optimista y creo que al final del túnel hay luz. Por eso quería hablar un poco, después de hablar de este tema de los consumos, de lo que es el bono demográfico. Pero acá quiero hacer una salvedad, que por ahí se suele decir mucho que la droga es la causante de la inseguridad o de los problemas, pero la realidad es que la droga es un síntoma de un tejido social que ya viene súper roto. O sea, nosotros nos piden, o desde la agencia, que trabajemos mucho por ahí en lo que es la prevención, ¿no? Pero ¿qué entendemos por prevención? Muchos creen que hacer prevención es pararte frente a un auditorio de 50 a 100 personas y hablar de una experiencia personal o de cómo alguien salió de las drogas. Y no, la realidad es que eso puede ser sensibilización. Lo que es prevención es una política, es una ciencia, mejor dicho, aplicada para mejorar la salud pública,
que lo que tiene que hacer es identificar factores de riesgo mejorables y trabajar también en los que son los factores protectores. Esto es, ¿cómo identificamos? Seguramente todos acá vemos cuáles son los factores de riesgo, esto que vos nombrás, las familias con violencia, los chicos que dejan la escuela, pero la prevención se tiene que hacer mucho antes de lo que es la adolescencia, o no tenemos que hablar de prevención cuando el adolescente ya comete un delito. Hay muchas instancias previas. Pero siempre depende de los padres, o de la mamá o el papá. Hay muchos hogares donde está solamente una mamá, Sí. con una abuela, lo sumo. Pero insisto yo con esto, ¿qué te hace ser optimista vos? Porque yo no veo un cambio por delante que frene esto. Mirá, hay formas de intervenir. Está lo que se llama la pirámide de Maslow, que es un psicólogo muy interesante que estudió la niñez. Esto es cómo prevenimos por ahí el consumo de drogas. Lo que te dice es que hay ciertas necesidades básicas que deben ser cubiertas para que el niño tenga más herramientas a la hora de desarrollarse, de poder decir que no, de cómo se consolida su personalidad. Si no cubrimos todo eso, vamos a llegar tarde. Ahora, ¿por qué yo digo que soy optimista y que al final del túnel? Y en esto me quiero detener, que es por lo que quería hablar. Existe lo que se llama el bono demográfico. ¿Escuchaste hablar de eso? No. El bono demográfico es como una ventaja de oportunidad que está transitando Argentina en este momento, que va a durar más o menos unos 10 o 15 años más, que tiene que ver con la ventaja demográfica, es decir, que hay más gente activa en condiciones de trabajar que población dependiente. Esto es, tenemos hoy más personas entre 15 y 65 años para trabajar que niños o ancianos que dependen del sistema. Esta ventaja más o menos va a durar 10 o 15 años. ¿Y por qué digo que soy optimista? Porque son estos 10 o 15 años que tenemos que aprovechar al máximo para que nuestro país crezca. O sea, como país nos tenemos que hacer ricos antes de envejecer. Eso porque vos decís cada vez menos hijos en las familias. Exacto, las tasas de natalidad son mucho menor. De hecho, se registró, aquí lo tengo anotado porque no soy buena con los números, pero se han registrado. Nos va a pasar lo que le está pasando a Europa, por ejemplo, que es una población vieja. Sí. Y donde quedan ciudades y pueblos desiertos, donde te ofrecen casas regaladas porque no. Pero tenés que ir a vivir allá. Sí. No queda nadie a vivir. Hay un 40% menos de niños que inician el primer grado que hace 10 años. 40% menos. Bueno, acá también es notable cómo se reduce la familia. Hoy la mayoría un hijo nomás. Exacto. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a tener en un futuro población muy vieja, no sería Vieja, la palabra. Sí, avejentada, bueno, sí. Exacto. Pero también se prolonga la expectativa de vida. Entonces, van a ser muchas personas viejas dependiendo del sistema y cada vez menos niños. O sea, ¿quién nos va a pagar las jubilaciones el día de mañana? ¿No? Nuestro sistema hoy se sustenta con las personas que hoy están trabajando en edad laboral. Ahora, imagínate, con tanta edad dentro de lo que se llama la edad activa, estamos así, imagínate con el correr, en una década se va a avejentar, ya va a empezar a avejentarse la Argentina. Así es. Y acá... Yo sigo sin ver la luz de esperanza. Vos seguís sin ver la luz de esperanza, no. Mirá, un spoiler, la solución es entre todos. No tiene que dejar... Mira, uno de los problemas, o mejor dicho, de los resultados de por qué llegamos hasta acá, fue por haberle delegado todo al Estado sistemáticamente, pensando que el Estado es el que se tiene que ocupar exclusivamente. Pero si era un Estado súper poderoso, envolvente, que nos sacaba casi toda la guita a los privados para ocuparse ellos, y las demás que la malgastaban. Justamente es lo que yo por ahí discuto con mis amigos cuando yo les digo, dale, métanse, hagan voluntariados, métanse en política, y dicen, no, yo ya pago mis impuestos. Bueno, la realidad es que no alcanza con pagar los impuestos. Estamos en una situación crítica en donde todos nos tenemos que meter. Y también considerando un poco, y esto el votante tiene que hacer un poquito de autocrítica, que estamos por ahí votando a nivel nacional a un líder o a un candidato que nos dice motosierra, estado cero, no hay plata, y sin embargo en la provincia votamos a un gobernador como es Maxi Puyaro, que le exigimos absolutamente todo. Entonces, ¿hasta qué punto como sociedad no representamos una contradicción, que a uno le pedimos todo y a otro no le pedimos nada? El votante de Puyaro fue el mismo que de Javier Milei. Entonces, ¿qué espera la sociedad de eso? Mirá. Eso te demuestra que estamos en un quilombo mental serio los argentinos y los santafesinos. No saben por dónde disparar porque estamos tan defraudados
y bueno, aparece este tipo a nivel nacional, que parezca un tarado, pero bueno, ya no se quería nadie de la política, no había nadie potable del lado de la política, bueno, no sé si no hay gente potable, yo creo que sí hay gente muy potable, gente que estudia, después tendríamos que ver cuáles son los incentivos de la política y bueno, por qué era llegan o los Massa, que llegan. Sí. o era Massa o era Milei. ¿Y qué querés, pobre Sí, gente? ¿Qué va a hacer? En un balotaje, cuando era por descarte, sí. Pero mira, yo te quería comentar un poco, más allá de esto del bono demográfico, lo grave de esta situación es, si cada vez hay menos jóvenes, y de estos jóvenes, la mitad está bajo la línea de pobreza. Uno de cada 2 chicos no entiende lo que lee. En Santa Fe salieron los resultados de las pruebas Aprender, que nos ubican como la segunda provincia con peores resultados, donde apenas el 40% de los chicos de tercer grado alcanzan el nivel de alfabetización esperado. Por Santa Fe, la invencible, la rica provincia, estamos entre lo peor de Argentina. Sí. Obviamente, como digo, esto no es, y no se trata acá de tirar la primera piedra a ver de quién es la culpa, esto es el resultado de muchos años y tampoco es para tirarle la pelota ni a los docentes ni a los sindicatos. Como digo, es un problema de todos y acá mi llamado es a involucrarnos. Mira, te voy a poner como ejemplo, yo sigo una asociación civil que se llama RIL, Red de Innovación Local, que agrupa muchos municipios, muchos gobiernos locales, de los cuales Reconquista es parte, Avellaneda es parte, donde ellos tienden a pensar políticas públicas y cómo abordan estos desafíos que tienen los gobiernos locales. Esto es como para anticipar de por qué digo que es necesario meternos e involucrarnos como sociedad y no delegar todo en el Estado. Ellos hicieron un estudio listando todos los problemas que puede tener un gobierno local y más o menos hicieron una división, detectaron como 13 grandes grupos desde ambiente, movilidad sustentable, desarrollo económico, servicios públicos. Si vos haces doble clic en cada uno de esos 13 grupos, encontrás más problemas. Por ejemplo, ambiente, ¿qué puede ser? Eficiencia energética, agua, recolección de residuos. Y así cada vez que vos haces doble clic en un gran problema, terminás en problemas infinitos. Llegaron a la conclusión que son 960 los desafíos que tiene un gobierno local para tener una buena gestión. Es imposible, ya sea gobierno nacional, gobierno provincial o gobierno local, que uno tiene que ser Superman para poder abordar todos esos desafíos y hacerlo encima de manera exitosa. ¿Y quién lo va a hacer entonces? Entonces lo que hacen ellos, esta asociación, es a dividir los problemas en 3 grupos grandes. El primero tiene que ver con los servicios públicos, recolección de residuos, etcétera, donde el Estado sí se tiene que involucrar y tiene que ser eficiente. Otro grupo tiene que ver con las interacciones que tiene el Estado con el ciudadano, por ejemplo, trámites, multas, donde ahí sí la intervención o la interacción tiene que ser cada vez menos, que el Estado no te moleste y que sea efectiva. Y después un gran grupo que son lo que ellos llaman las políticas de la oportunidad, las políticas del desarrollo económico, de la educación. Y eso es ahí donde se juega el partido realmente. No podemos pensar nosotros que todo lo público es competencia exclusiva de lo público. Y acá es que yo hago un llamado a la acción de decimos, los chicos caen en la droga porque está roto el tejido social. Estas familias que están en situación de consumo. Ahora nosotros como vecinos, ¿qué hacemos? ¿Miramos para otro lado? ¿Seguimos pidiendo ayuda al Estado? Y debe estar rodeado de muchos vecinos también borrachos, drogones, gente que vive en la marginación, que no le alcanza para comer, que los chicos a veces van a la escuela, a veces no. Se van generando contextos así. Lo de la violencia es lo mismo, porque de un lado vive uno que tira gomerazo y del otro lado uno que tira gomerazo y tira tumberazo. Se van generando. Y también cada uno está con sus preocupaciones, con el día a día. No pensemos solamente esto de la falta de la gente que se involucra en la sociedad como sectores vulnerables, sino clase media y clase alta. Estamos todos con nuestros problemas, nos tapa la vorágine del día a día y no estamos mirando qué pasa al costado o qué le pasa a los que nos rodean. No sé, Gustavo, cuando éramos chicos, a nosotros o a muchos nos habrán dicho, che, mirá, no te juntes con tal fulanito porque ese chico anda todo el día en la calle, es medio vago. Empezar a pensar, ¿qué le pasa a ese fulanito? ¿Por qué no quiere estar en la casa? ¿Por qué se escapa de la casa? ¿Qué realidades está viviendo? Como empezar a tener un poco más de empatía y de ver lo que le pasa al de al lado. Padres que mandan a sus chicos a un colegio privado que por ahí se desentienden o no son conscientes que el día de mañana los chicos de una escuela pública, que son los que peores resultados mostraron en estas pruebas Aprender, en algún momento se van a cruzar
En la los chicos. plaza. En la plaza, en un recital, en un boliche. Entonces, a lo que yo voy es, ¿cuál es el nivel de desigualdad o de inequidad que estamos dispuestos a tolerar como sociedad sin que eso genere violencia? Entonces, mi llamado es que estamos esperando para meternos, para involucrarnos, ya sea en la cooperativa de la escuela, en el club de barrio. Hay algo que me llamó mucho la atención en estos 2 años ya que volví a vivir a Reconquista, de lo cual yo estoy muy orgullosa, y es la cantidad de instituciones, asociaciones civiles, clubes de fútbol, clubes de barrio que hay en Reconquista. Y yo los descubrí ahora porque estoy un poco en lo que es la política, en el territorio, pero tenemos muchas instituciones público-privadas que se están ocupando de esto. Cuando yo digo que nos tenemos que meter y que no tenemos que dejarle todo al Estado, hay que empezar a pensar en agencias de articulación público-privada. Sin ir más lejos, la Precod es una agencia que, si bien es del Estado, articula con lo privado. O sea, nosotros desde APRECOD no podríamos bajar programas o abordar situaciones de consumo si no hubiese asociaciones como Redes, como San Oscar Romero, que hubo gente del sector privado que dijo, me quiero ocupar de esto, necesito esto para mi comunidad. Y ahí está el Estado apuntalando esas situaciones. A eso voy, con que no podemos dejar todo en manos del Estado. Esto es un llamado un poco a la sociedad para que se empiece a involucrar, para que diga... O sea, vos venís a repartir responsabilidades, que hay que asumir responsabilidades. No alcanza, no es bueno el que se porta bien, el que no lastima a nadie sería, o el que no hace daño a nadie, el que no estafa, el que no roba. Para ser bueno requiere otra condición, ser comprometido, entrar en acción, ayudar a otro. Exacto, sí. Ni siquiera con pagar los impuestos se cumple. Ya no alcanza porque estamos demasiado mal y justamente llegamos hasta acá por diagnosticar Estado, tuvimos un Estado ineficiente que no sé, por eso también yo estudio las ciencias del comportamiento, las quiero aplicar a políticas públicas para que sean basadas en evidencia. Después de que el Estado interviene, ¿qué resultados espero yo que se produzcan o que se modifiquen? Hemos tenido hay cosas que fueron muy buenas, por ejemplo, la cuestionada AUH es una herramienta que pensó Elisa Carrió, implementó... La asignación universal por hijo. Exacto. La diseñó Elisa Carrió, la implementó Cristina Kirchner, la mejoró Mauricio Macri y hoy es la que sostiene Javier Milei para llegar a todas las familias y de hecho lo está aumentando. Eso siempre hubo consenso de todos los sectores políticos. No sé, hace muy pocos años. ¿Quién cuestiona eso hoy? Nadie, al contrario. Que si sos un planero, que te embarazas para cobrar un plan. Y lejos de eso... Bueno, pero eso de una persona inculta, la persona que sabe cómo se conforma una sociedad, que un poquito de criterio sabe que... Lamentablemente clase media alta, personas profesionales pero han tenido inculto en todos lados, hay gente que es muy bruta, digamos. Han tenido estos discursos de cuestionar herramientas que funcionan. Podemos hablar, no sé, del FISU, tan cuestionado también hoy por el presidente Javier Milei, que puede... ¿Qué? El FISU es el Fondo de Integración Sociourbana. Es una herramienta súper buena, que en su momento la manejaba Juan Grabois y por eso estuvo tan cuestionada. No puedes cuestionar la herramienta, la podés auditar, podés cortar eso de con intervenir en los barrios que están bajo para la hacer pobreza. Infraestructura básica de servicios de agua. Que acá en Reconquista y Avellaneda se mejoraron barrios con eso. Sí. Entonces eran herramientas que están buenas, vos no podés cuestionar eso. Ya me perdí de a dónde... Bueno, quedamos con eso. Vos venís a hacer un llamado al compromiso de ni siquiera alguien ose decir yo soy un buen ciudadano, trabajo y pago mis impuestos. Requiere la hora de la Argentina, de la provincia, de la ciudad, un compromiso mayor. Tejer redes, involucrarnos entre los ciudadanos a ver qué podemos hacer para mejorar la realidad. Sea un club, una vecinal, cualquier ONG, institución, tenemos que ver tratar de involucrarnos en una. Esto, a raíz de este caso que hubo en Avellaneda por esta beba con consumo, yo recibí muchos llamados y me decían, acá hay un nene que consume, acá hay un chico que consume, un nene de 12 años que está consumiendo. ¿Te acercaste a ese nene? ¿Fuiste a hablar con la familia? ¿Fuiste a hablar con la mamá? No. Entonces ahí... ¿Y qué le respondiste? ¿Que no? ¿Qué va a hacer? No, yo les pregunté si sabían quién era la mamá, si sabía cómo pasame más información, te acercaste a la familia, ¿sabés dónde? Y te dicen no. Entonces eso es como empezar a meternos un poquito más, buscar, y también hay algo bueno que tiene
tenemos los argentinos, que somos muy solidarios. Hay muchos que queremos o que quieren ayudar, pero no tienen ganas de meterse en lo que es la política partidaria. Y está bien, porque está muy contaminada la política y tenés que estar medio colifa hoy en día para meterte en política porque ves que se tiran de todos lados. Les presento una colifa acá. Te estoy entrevistando porque vos te metiste. Sí, bueno, sí, y sufro mucho, pero yo no soy de las que piensan que las peleas hay que darlas de adentro. También creía que la política era la única herramienta para transformar realidades y hoy, a raíz de que conozco un montón de instituciones, me doy cuenta que no hace falta hacer política partidaria para modificar más allá de tu metro cuadrado. Hoy hay... A ver, no quiero empezar a nombrar a todos porque sé que me quedaría corta y dejaría gente afuera, pero tenemos, no sé, Rodri Sanel en su barrio, Alicia Pernan, lo que es género y mujeres. Hay gente muy valiosa acá en Reconquista que por ahí o no comparte mi espacio, pero que están haciendo cosas muy interesantes, o los que tienen escuelitas de fútbol, y empecemos a pensar eso. Mi visita hoy acá es para decir cómo, como sociedad, qué puedo hacer para mejorar más allá de mi metro cuadrado. Sofía, es muy difícil meterse, como decías, que te comentaban, de un niño de 10, de 12 años, como una persona normal, común, vendría a ser. Es muy difícil meterse en una casa con una familia que está sufriendo una problemática Y ya así. están rayados por la Sí. falopa, el alcohol, O sea, es borracho, muy violento. difícil porque no te dejan en ingresar como para poder ayudar, salvo que cuando ya no dan más, están al límite, pueden llegar a pedir Que hay madres ayuda. que por favor métanlo preso. Claro, A veces están en el sí. aire las madres o vamos a la casa nosotros y Sí. te dicen, yo quiero que lo metan preso porque no lo puedo controlar más. Y te lo digo porque, por ejemplo, cuando vamos a los allanamientos que hay por droga o por robo, estando fuera como medio de comunicación, sacando una foto, mostrando de dentro de la casa, bueno, recibimos varias, no amenazas, sino insultos. Puteadas. Bueno, pero Claro. a ver, Literal. yo O entiendo. sea, es difícil meterse. Yo te respondo, cuando no se puede, no se puede. O sea, si vos no Claro. podés penetrar la roca, listo, no se puede. Pero en algunos casos sí, y donde se puede... Claro, ¿y cómo hacemos para llegar? A esa familia. Ajá. Y lo que hizo en este caso esta vecina es, bueno, me pasa esta situación en mi barrio. Y ya con el hecho, yo, si bien esa persona no sabía quién era la madre, quién era el padre, con el hecho de levantar el teléfono y decir a mi vecino le está pasando esto, es una forma de involucrarse. Quizás vos no vas a ir directamente a la familia porque, como decís, te van a sacar al Claro, lanzazo. violento. Pero Hay un teléfono montón de la municipalidad de acá. resortes del Estado que pueden intervenir y es no mirar para otro lado. Está bien, también cuando uno dice, bueno, en mi barrio venden droga, ¿hasta qué punto te metes? ¿Hasta qué punto denuncias? Llama al 911. No sabes si denuncias eso, si se cae un procedimiento mucho mayor, que también están dejando pasar Claro. la droga chica para agarrar a los más grandes. Entonces, cuesta, pero sí, lo que yo pido es que llamen, que se involucren, que se fijen en su barrio, qué vecinal hay, qué club de barrio pueden ayudar. Porque a mí me preocupa mucho y creo que vuelvo a esto ya medio para cerrar, tenemos que preocuparnos o intervenir en la niñez, que es la base, y en esto, en padres o por ahí muchos de mi edad que decidimos no tener hijos porque vemos que la situación está media complicada y que somos muy egoístas por ahí con nuestro tiempo o tenemos otros proyectos de vida. Hay muchos niños que necesitan ayuda, Sí. hay muchos hogares de niños aquí en Reconquista y la gente quizás no sabe, pero que necesitan ayuda. Y está bien, quizás nosotros no lo podemos cambiar a una escala muy grande, pero ya con modificarle a un solo niño su realidad, con apadrinarlo, con decirle, che, mirá, yo creo en vos, cambia mucho. Y de hecho esto lo voy a dejar para una próxima visita, si Gustavo me invita. Estamos trabajando en propuestas que sean con resultados medibles, de impacto local, que no tiene que ver en nada con lo que es política partidaria, pero que es cómo le damos herramientas a la sociedad, porque debe haber, insisto, mucha gente en la casa diciendo, quiero hacer ayudar. algo, quiero ayudar y no sé cómo. Bueno, estamos pensando con un grupo de mujeres maravillosas que se sumaron a un proyecto en brindar estas herramientas a Reconquista, porque también Reconquista no es una ciudad excesivamente grande y todos los problemas que tenemos todavía son abordables, pero como digo, los llamo a la acción a todos tus oyentes. Bueno, y frente a lo que vos decís, por ahí uno no está en capacidad de entrar en una familia donde hay menores en vulnerabilidad. Hay un teléfono de la Municipalidad de Reconquista
que no sé si es actualizado el que yo tengo, 590-796, porque por ahí me marean, fueron cambiando de teléfono. Tengo ese, después tengo... El de niñez de provincia, de la delegación, que si me ayuda. Recordalo. Ahí va. Tengo también el 51-5910. Pues yo estoy medio mareado con tantos teléfonos porque no deberían haber cambiado nunca. Fíjate, la misma gestión de Henry, que está hace tantos años, cambió de teléfono. Ahora no sé si alguno de estos volvieron a cambiar. ¿Vos tenés? Lo habíamos pasado y se comunicaron con Leticia Monge. Sí, bueno, este es el número. Es que este, estás diciendo. 51-5910 entonces. En provincia lo que tenemos la Guardia de Niñez, Adolescencia y Familia es 31-98-82 también, pero sí. Repetime, 31... 98-82. 342. 3482. Es de aquí, esa es la guardia local. Guardia local. Sí. Cuando se detecta alguna vulneración de algún niño, a ver, si entra por municipio, entra por el hospital o entra por provincia, llega a destino, se aborda de cierta forma. Lo importante es avisar e involucrarse, meterse, y dejemos de mirar para el costado porque esto se va a seguir agravando, insisto. Si llegamos hasta acá es por haber delegado todo al Estado y por no comprometernos. Así que mi llamado a que se bajen al territorio, no miremos para otro lado y nos involucremos. Bueno, me alegra. Gracias, Sofi, por la participación. Sofía Ojeda, yo la presentaba. Ella es abogada, trabaja en la Agencia de Prevención de Consumo de Drogas. Que perdón, de hecho salió un informe esta semana del Observatorio de Consumo de Drogas de APRECOD, así que si querés otro día lo comentamos. Pero volviendo al tema, no me quiero ir, yo quiero una columna en tu programa, Gustavo, una columna semanal. Para mejorar como sociedad. Ajá. Bueno, acá está el informe del Observatorio Provincial de Consumo Problemático de Santa Fe, lo recibimos. Ajá. Una de las cosas que a mí me llamó la atención es que la mayoría de las personas que piden ayuda propias o para terceros son mujeres, y las que menos reciben ayuda o de las situaciones abordadas fueron las mujeres, o sea, los que más se intervino fueron con hombres. Y también otra cosa, en el caso de las mujeres embarazadas o que tienen nenes chicos, ¿por qué no piden ayuda? Muchas veces por el miedo o el estigma de o me van a sacar mi hijo si yo pido ayuda con un problema de consumo, o también por las tareas de cuidado. Hay mujeres que están en su casa que por ahí no tienen tiempo para ir a hacerse atender, para ir a un psicólogo, para ir a un psiquiatra. Entonces estas cosas también tenemos que repensar como sociedad. Y en el mapa de calor, ¿cómo está Reconquista y el Departamento General Obligado? Mira, no está como lo que es una incidencia por ahí baja. Muy bajo, sí, me llamó la atención eso. A nosotros también. A ver, ¿qué pasa? ¿Será por ignorancia? Esto, mira, no es ignorancia, es la forma por ahí que se recaban los datos. Primero que esto no tiene que ver únicamente con los consumos en sí mismos. Estas son las situaciones de esas personas que consumen, que deciden pedir ayuda y trabajar con su problema. ¿Me explico? Entonces, quizás hay muchos consumidores, pero de los que fueron a golpear al Estado a decir necesito ayuda, fueron solamente estos. Y también tenemos un circuito en APRECOD, que ya sea un hospital, una escuela, o quien se quiera por ahí atender o abordar su consumo, se comunican con la agencia, con APRECOD, y pasan por ahí. ¿Qué pasa? Hay veces que San Oscar Romero, porque es la que tengo más presente, o redes, reciben personas y no están perdiendo tiempo, por así decirlo, en todo lo que es el circuito administrativo. Directamente van y lo atienden, y más en consumo, cuando una persona está en crisis o cuando tiene la voluntad de someterse a un tratamiento, no hay que perder tiempo, hay que actuar ya, porque cuesta construir la voluntad de una persona para que se atienda. Entonces, una vez que esa persona decide, hay que actuar. Entonces, por ahí quizás hay que aceitar un poco más el mecanismo para que la agencia tenga una respuesta rápida y que todos los casos que se atienden pasen por la agencia, porque esos números son los que alimentan estos informes. Hay muchos, lamentablemente, y esto yo lo hablaba con Miguel Merlo, hay muchos casos que quedan fuera de este informe por no pasar por el circuito administrativo, por así decirlo, de la agencia. Se entiende ahí entonces. Gracias, Sofi. Bueno, muchas gracias por el espacio y ya vendré pronto a contarle mejores noticias. ¿Sí? Sí. Sí. Algo me adelantó que está por asumir un desafío, ya que hablaba de esto, de hacer redes desde lo privado, desde el voluntariado. Pero bueno, ya nos va a venir les contaré. a anunciar. Sofía Ojeda, aquí en la tarde de Radio Hoy.
Pasó y ya está. Reconquistahoy.com, el portal de noticias número 1 del norte santafesino, con Gustavo Raffaelli.